resumen nuevamente, que está formado por órganos preparadores, órganos esenciales, órganos accesorios. Iniciamos con el recubrimiento seroso de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama ese recubrimiento seroso? El peritoneo, ¿verdad? Hablamos de un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El peritoneo va a forma pliegues de conexión. ¿Cuáles son esos pliegues de conexión? Ajá. Los momentos que fijan. El estómago, el Fija techo el de la cavidad, estómago, el techo. va a fijar el estómago a otras vísceras y el estómago al techo de la cavidad abdominal. Esos son los momentos. Entonces tenemos un momento mayor y un momento menor. El momento mayor se origina de la curvatura mayor del estómago y va hacia el techo de la cavidad abdominal. El momento menor, desde la curvatura menor del estómago a la cara visceral del hígado. Tenemos los mesenterios que fijan. Colon. Va a fijar intestinos, ¿verdad? Intestinos a las paredes de la cavidad abdominal, al techo. A las paredes no, al techo de la cavidad abdominal. Entonces tenemos, si estamos en duodeno, será mesoduodeno, si estamos en yeyuno, será mesoyeyuno, mesocolon, mesorrecto. Y tenemos los ligamentos. Los ligamentos que fijan. Órgano. ¿Pueden? Era órgano, ¿no? Como había una tríada hepática, ¿no? Va a fijar órganos que no necesariamente tienen que ser digestivos. Y lo va a fijar hacia las paredes de la cavidad abdominal. Por ejemplo, tenemos el ligamento gastroesplénico. Nos va a fijar estómago a un órgano linfático, que en este caso es el vaso. Tenemos el ligamento iliocecal, entre ciego e ilio. Y así sucesivamente. Tenemos los ligamentos laterales de la vejiga. Vejiga hacia las paredes laterales de la cavidad abdominal. Tenemos, en el caso de los rumiantes, el aumento mayor, ustedes pueden encontrar en la literatura que, por ejemplo, para los carnívoros señalan que hay una hoja superficial y una hoja profunda del aumento mayor. Pero, a ver, no es así, porque en realidad él va a tener una sola hoja que sale, que se extiende de la curvatura mayor del estómago y va hacia el techo de la cavidad abdominal. El que presenta dos hojas son los rumiantes. Presenta una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja superficial se extiende desde el surco longitudinal izquierdo y la profunda del surco longitudinal derecho. Aquí vemos lo que les estaba explicando, este momento mayor. Cuando él llega al nivel de la entrada de la cavidad pélvica, él se devuelve para ir hacia el techo de la cavidad abdominal. Entonces, algunos autores señalan que esta es la hoja superficial y esta es la hoja profunda, pero es simplemente como un repliegue que hace ese aumento mayor. En realidad no hay dos hojas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a estómago. Con el estómago complejo de los rumiantes. Sí, recordamos, el estómago tiene tres compartimientos aglandulares y uno glandular. El más grande es el rumen, llamado panza o ovario. Luego le sigue el retículo, llamado bonete o redecilla. Luego el omaso, también llamado librillo. Y el abomaso, llamado estómago glandular o cuajar. Las características de cada uno. Entonces tenemos que el rumen va a estar ocupando todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal, desde el abdomen anterior hasta el abdomen posterior, todo el lado izquierdo. Tiene una capacidad de ingesta del 78%. Vemos un breve resumen. Hay un saco dorsal, un saco ventral. Se va a relacionar cranealmente con el retículo del lado izquierdo. Va a tener surcos
surco longitudinal izquierdo, un surco retículo pulmino reticular, un surco transverso caudal, surcos coronarios, dorsal y ventral izquierdo. Del lado derecho, pues vemos igual, un saco dorsal, un saco ventral, surco longitudinal derecho, coronario dorsal derecho, coronario ventral derecho. Y se va a relacionar del lado derecho con omaso y abomaso. Eso es lo que ya nosotros lo vimos en la obra. Internamente vemos que su mucosa tiene papilas luminales. Pasamos ahora al retículo. El retículo se encuentra en el lado izquierdo, en el abdomen craneal, proyectado a nivel del sexto al octavo espacio intercostal izquierdo, tiene una capacidad del 5% y es de forma piriforme. Vemos la mucosa internamente, tiene forma de panal de abeja o hexagonal. También es aglandular. Luego tenemos el omaso en el abdomen craneal derecho, desde el séptimo al onceavo espacio intercostal derecho, una capacidad del 7% y tiene forma esférica. Su mucosa en forma de láminas, por eso le dicen librillo, y van a tener papilas. El abomaso está en el lado derecho, a nivel de la región sifoidea, tiene forma de J y su capacidad es de 8%. Y como él es glandular, él va a presentar pliegues en dirección oblicua y dirección longitudinal, porque es la parte glandular. Él va a presentar en el píloro una elevación que se conoce como torus pilórico. Ese torus pilórico actúa como una válvula que lo que va a pasar hacia el duodeno no debe devolverse. Pasamos al estómago de los monogástricos. Entonces, tenemos que lo podemos llamar también estómago simple, pero esto va a depender desde el punto de vista, porque por ejemplo, vamos a ver que hay dos especies donde vamos a manejar dos áreas, una aglandular y una glandular. Entonces, ahí lo pueden llamar como estómago complejo también, al igual que el rumiante. No por el número de compartimientos, sino por el tipo de mucosa. Entonces, en realidad es irrelevante. Lo importante es que se sepa que, por ejemplo, ellos tienen un solo compartimiento. Lo que es el equino, el carnívoro y el cerdo tienen un solo compartimiento. Macroscópicamente, anatómicamente, uno solo. El estómago va a tener superficies, una superficie parietal, que es craneal y a la izquierda, relacionada con el diafragma, el hígado y el vaso. La superficie visceral es caudal y a la derecha, relacionada con el intestino, páncreas, colon y aumento mayor. Tiene dos curvaturas, la mayor relacionada con el vaso y el aumento mayor, y el menor con el aumento menor. Tiene una extremidad izquierda, es ventral al pilar izquierdo del diafragma, relacionada con el vaso, riñón izquierdo y páncreas. La extremidad derecha relacionada con el hígado, páncreas e intestino delgado. La entrada la representa el cardias, que es la llegada del esófago, y la salida el píloro. Para continuar con, ahí continúa duodeno, mis intestinos delgados. Vamos bien hasta aquí. Entonces tenemos los medios de unión con sus inserciones, tenemos ligamento gastrofrénico. Gastrofrénico quiere decir que va, porque es entre ¿quién y quién? Estómago y diafragma. Entre estómago y músculo diafragma. Gastroesplénico, Estómago y vaso. estómago y vaso. Este gastroesplénico es corto en todas las especies, menos en los carnívoros. En los carnívoros el ligamento gastroesplénico es muy amplio, permite que el vaso llegue a la entrada de la cavidad pélvica. Tenemos un aumento mayor, que el aumento mayor presenta dos hojas en rumiantes, ¿verdad? Una hoja superficial y una hoja profunda. Tenemos el ligamento gastrohepático,
Hígado y Estómago e hígado. Ligamento hepatoduodenal, el hígado. hígado y duodeno. Inervación parasimpática y simpática. Ahora vemos la conformación muscular del estómago, de esas monogástricas. Va a estar organizada en una capa externa, en una capa media y en una capa interna. La capa externa tiene a su vez fibras musculares longitudinales, con estas, fibras musculares oblicuas externas. La capa media tiene fibras musculares circulares, etc. Y la capa interna son fibras musculares oblicuas que van a formar el asa cardial, que a su vez forman el esfínter del cardio, que es desarrollado en equinos. Antes esto se conocía como la corbata suiza. Un esfínter muy poderoso en el caballo, que si él vomita, el esfínter se rompe. Por eso es que él se muere, porque el esfínter se rompe. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos al estómago del equino. Se encuentra en el lado izquierdo, en el abdomen anterior del lado izquierdo, está suspendido en la cavidad abdominal, él no contacta con el piso porque se relaciona con el colon mayor. Él tiene una capacidad de 8 litros, es decir, es muy pequeño para el tamaño de la especie. Bueno, aquí estudiamos el cuerpo, el fondo, el saco ciego o extremidad izquierda. Y tenemos una parte pilórica, tiene forma de J. Esta estructura, o sea, esto, en donde el cardias y el píloro se miran, eso también contribuye a que ellos no puedan vomitar. La cercanía entre cardias y píloro. Entonces, fíjense que aquí está esta diferencia de color. Aquí también vemos esta diferencia. Aquí vemos que es lisa, no hay nada. Aquí vemos que hay como ciertos pliegues y vemos este reborde aquí. Bueno, el área lisa es la parte aglandular. El área con elevaciones es la parte glandular y es separada por una estructura que se llama, hoy en día se llama así, margen plegado. Antiguamente se conocía como marcus plicatus. Entonces, ¿quién separa las dos áreas? El margen plegado, en un área aglandular y en un área glandular. Entonces, el saco ciego de extremidad izquierda pertenece al área aglandular. También va a presentar el cuerpo, el fondo, hay un divertículo del estómago, pero aquí él va a presentar una parte aglandular y una glandular. La aglandular es pequeña, es cerca del cardias, en relación al cardias, y el resto es glandular. El divertículo del estómago se encuentra en la zona glandular. En el caballo, el fondo de saco es aglandular. El estómago del cerdo, del lado izquierdo, él contacta con el piso de la cavidad abdominal. En el abdomen anterior del lado izquierdo. El cerdo va a presentar en su parte pilórica un torus pilórico, al igual que el rumiante, pero con la diferencia que el torus pilórico de cerdo es mucho más elevado que el de los rumiantes. O sea, es de mayor tamaño el cerdo que el rumiante. En los carnívoros hablamos de un cardias, del cuerpo, de un píloro. Su mucosa es completamente plegada porque es toda glandular. Y el estómago se encuentra en el abdomen anterior izquierdo. Si está vacío,
no contacte con el piso de la cavidad abdominal. Si está lleno, sí contacta con el piso de la cavidad abdominal, incluso se desplaza hasta el cartílago sifoides. Queda entre el cartílago sifoides y la cicatriz umbilical. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos a los intestinos. Recordamos las partes, cómo están conformados los intestinos. Tenemos un intestino delgado, un intestino grueso. El delgado formado por duodeno, yeyuno, ilio. El grueso por ciego, colon, recto y el ano. Bueno, antes de pasar al duodeno tenemos la desembocadura de los conductos. A nivel del duodeno tenemos una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor. En la papila duodenal mayor va a desembocar para perros, para carnívoros y caprinos el conducto biliar común. ¿Recuerdan cómo se forma el conducto biliar común? ¿Cómo era que se formaba? Hígado salen unos conductos, ¿verdad? Los conductos hepáticos. Son, dependiendo del número de lóbulos, van a ser ese número de conductos. El resumen es que estos conductos hepáticos se van a unir con el conducto cístico de la vesícula biliar. Cuando el conducto hepático se une con el conducto cístico, forman conducto biliar o conducto colédoco. Cuando el páncreas, el conducto pancreático principal, se une a ese conducto colédoco, van a formar biliar común. Entonces tenemos colédoco o biliar. Una vez que entra el conducto pancreático principal, conducto biliar común. Entonces esto ocurre en carnívoros y en rumiantes pequeños. Vamos a tener, por ejemplo, en el caballo va a desembocar el conducto hepático y pancreático principal porque ellos no tienen vesícula biliar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues en la papila duodenal mayor desemboca el hepático y pancreático principal. En rumiantes grandes y en cerdo, el conducto colédoco, es decir, aquí. Porque en ellos no llega el pancreático principal. En la papila duodenal menor va a desembocar el conducto pancreático accesorio. En el bovino lo hace a 90 centímetros del píloro, en cerdo lo hace a 10 a 12 centímetros del píloro, en carnívoros de 10 a 12,5 centímetros del píloro y en equinos lo hace opuesto al conducto hepatopancreático a 15 centímetros del píloro, que es lo que estamos viendo aquí. Papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos ahora a los intestinos. El intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno, ilio. El duodeno, recuérdenme las partes del duodeno. Asa duodenal. ¿Así? No me suena. A ver, ¿cuáles son las partes del duodeno? No, son las curvas. Porción.
Descendente, ascendente. ¿Me escucho? Porción craneal, la flexura craneal. Ajá. Entonces vamos a ver. Flexura craneal. Luego de la flexura craneal, La porción descendente. duodeno descendente, ¿verdad? A nivel de la entrada de la cavidad pélvica, Y flexura caudal. caudalopélvica, luego él se dirige Ascendente. cranealmente como duodeno ascendente. El descendente será derecho o izquierdo. Es Derecho. derecho, ¿verdad? Y el ascendente izquierdo porque vemos que se relaciona con colon descendente. Esas porciones que son iguales en todas las especies, eso no cambia. Es decir, va a tener un lado derecho en todas las especies, un duodeno descendente, un duodeno ascendente y la flexura pélvica o caudal. Esto no cambia. Luego tenemos que hacen la flexura duodeno yeyunal para pasar a formar yeyuno. O sea, el yeyuno es el que va a variar dependiendo de la especie. En el caso del rumiante, ¿de qué lado estará el yeyuno? Derecho. En el lado Derecho. derecho, ¿verdad? Porque el rumen ocupa todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Entonces debe estar del lado derecho y ocupando el abdomen medio y posterior del lado derecho. Luego tenemos, bueno, viene el ilio. Tenemos aquí, recordamos que tomamos de referencia el ligamento iliocecal para decir que inicia el ilio. Él va a llegar al intestino grueso y entonces inicia intestino grueso, como las partes del intestino grueso: ciego, colon, el recto y el canal. El colon tiene a su vez un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. El ciego va a tener una base y un vértice, es de forma tubular, se encuentra del lado derecho, a nivel del abdomen medio y posterior, es liso, no tiene ninguna estructura externa, y luego se continúa entonces el colon. Tenemos colon ascendente. El colon ascendente a su vez va a presentar tres asas: un asa proximal, un asa espiral, que a su vez tiene giros centrífugos y un asa distal. Estoy recordando anatomía 1. ¿No se acuerdan? Y luego el colon transverso. El colon transverso pasa del lado derecho al lado izquierdo para continuarse con colon descendente. Colon transverso del lado derecho al lado izquierdo para continuarse con colon descendente. Aquí vemos los giros centrífugos, centrípetos, fosa espiral, fosa proximal. Ahora pasamos al cerdo. En el cerdo se invierte la situación. Es la única especie donde ocurre esto, en donde intestino delgado está del lado derecho e intestino grueso está todo del lado izquierdo. Es la única especie en donde ocurre esto, donde el intestino grueso del lado izquierdo y el intestino delgado del lado derecho. Asas yeyunales en el cerdo del lado derecho, desde el abdomen anterior, medio y posterior. Y tenemos intestino grueso, tenemos el ciego en el cerdo tiene una base y un vértice. El vértice, al igual que en rumiante, está orientado caudalmente. Y él va a tener como característica macroscópica esto. Él va a presentar bandas de tejido conectivo que lo hacen saculado. El ciego en el cerdo es saculado. ¿Por qué? Porque esa saculación, si nosotros le quitamos la banda de tejido conectivo, va a quedar con mayor área de superficie. Ese es el ciego. Luego tenemos el colon. El colon ascendente en el cerdo tiene un asa.
que es el asa espiral. Tiene giros centrípetos y giros centrífugos. Los giros centrípetos son saculados. Entonces, él va a presentar saculaciones, el ciego saculado, y los giros centrífugos del colon ascendente saculados también. Tiene un colon transverso y un colon descendente. Pero dijo que primero dijo centrípetos y luego dijo centrífugos. Son los centrífugos. Los centrípetos. Los centrípetos. A los centrípetos. Ok. Pasamos al caballo. El caballito. ¿A quién le gusta los caballos? A nadie. Muy lindo, pero muy Son complicado. bonitos, pero Demasiado complicado. son muy delicados. Mira, no me toque. Tenemos en el caballo, el intestino delgado está del lado izquierdo. No contacta con el piso de la cavidad abdominal porque el caballo tiene el colon mayor. Entonces el intestino delgado no contacta con el piso de la cavidad abdominal. Y se encuentra del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el ciego está del lado derecho, ocupa todo el lado derecho de la cavidad abdominal. Entonces tenemos ciego, colon, aquí en el equino, de preferencia, hacen referencia al colon ascendente como colon mayor. Ese es el término que ustedes van a escuchar en su práctica médica. No como colon ascendente, sino como colon mayor. Un colon transverso, un colon menor, el recto y el canal anal. Entonces vamos a ver. Tenemos el ciego. El ciego tiene como característica que es saculado porque presenta bandas también. Es saculado, presenta bandas. Se estudia una base, un cuerpo y un vértice. En esta especie es al contrario a lo que vimos anteriormente. La base está orientada caudalmente y el vértice está orientado cranealmente. Incluso tiene relación con el piso de la cavidad abdominal y está a 15 centímetros del cartílago sifoides y a 15 centímetros del arco costal. Es decir, usted va a abordar el ciego, usted mide y es exacto, 15 centímetros, usted ahí aborda el ciego. Entonces hablamos de una curvatura mayor, una curvatura menor. No las he hecho así. La base es caudal y dorsal. Vemos el cuerpo y el vértice a 15 centímetros del arco costal y 15 centímetros del cartílago sifoides. Entonces tiene relaciones dorsalmente con duodeno, páncreas, riñón derecho y pared abdominal. La relación lateral con la pared abdominal, diafragma, duodeno, hígado. Medialmente con las asas intestinales, con el colon. Cranealmente con el hígado y caudalmente con recto. El cuerpo está relacionado lateralmente con la pared abdominal y medialmente con el colon mayor. El vértice entre el esternón y el ombligo, la curvatura menor es craneal cóncava, la curvatura mayor es caudal y convexa. Fíjense que va a estar relacionado con el piso de la cavidad abdominal y ocupando todo el lado derecho de la cavidad abdominal. Ahora pasamos al colon mayor. El colon mayor tiene partes, colon ascendente o colon mayor. El colon mayor se inicia del lado derecho como colon ventral derecho. Cuando llega a nivel del esternón, va a cruzar hacia la izquierda y hacia atrás. Se va a continuar como colon ventral izquierdo. Cuando llega a nivel de la cavidad pélvica, se va a doblar sobre sí mismo y va a formar la flexura pélvica. Esta flexura pélvica disminuye abruptamente el diámetro. Es una de las razones por las cuales a él le da cólicos, que se tuerce la flexura pélvica por
el cambio abrupto en su diámetro. Luego se continúa dorsalmente como colon dorsal izquierdo. Cuando llega a nivel del músculo diafragma, hace la flexura diafragmática porque se pasa al lado derecho y hacia atrás y se va a continuar como colon dorsal derecho para luego pasar al lado izquierdo formando colon transverso y continuándose como colon descendente o colon menor. Entonces colon ventral derecho, flexura external, colon ventral izquierdo, flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, flexura diafragmática, colon ventral izquierdo como, para continuarse como transverso. Él va a presentar bandas que van a ser así. Hay 4 en el ventral derecho, 3 en la flexura external, 4 en el ventral izquierdo, 1 en la flexura pélvica. Pueden encontrar que no. Algunos autores señalan que no hay en la flexura pélvica. 2 en el colon ventral, en el colon dorsal izquierdo, 3 en la flexura diafragmática y 4 en el colon dorsal izquierdo. Colon descendente o colon menor también es angulado, tiene 2 bandas, una dorsal y una ventral. La flexura diafragmática. Pasamos al carnívoro. El carnívoro, su intestino delgado va a estar en ambos planos, en ambos lados, es decir, ocupa tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la cavidad abdominal, desde el abdomen anterior, medio y posterior. El colon del carnívoro es el más sencillo, el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque fíjense, el ciego tiene forma de tirabuzón, su vértice está caudal, su base craneal, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Es el más fácil. ¿Por qué? Porque tiene forma de bastón. ¿Por qué? Porque su alimento tiene que entrar y salir rápidamente. No debe permanecer mucho tiempo en él. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos a los órganos accesorios, hígado y páncreas. Ustedes se encargan de buscar cuáles son las funciones de estos órganos. Tenemos en el bovino, el hígado está en el lado derecho, tiene una dirección oblicua dorsal. En el bovino llega hasta el arco costal, pero no lo sobrepasa. Llega, pero no lo sobrepasa. Va a presentar lóbulos. Esta división lobular también va a depender del autor que ustedes busquen. Hay por ejemplo, hay autores que nada más dan que los rumiantes tienen un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un proceso caudado, más nada. Pero bueno, eso va a depender del autor que ustedes revisen. Nosotros lo vamos a manejar de esta manera, preferiblemente para unificar los criterios. Para que no haya esa confusión, lo vamos a manejar así, donde tenemos un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado, un lóbulo derecho, un proceso caudado en donde tenemos la impresión venal. El derecho lo pueden llamar dorsal y el izquierdo lo pueden encontrar como ventral. El izquierdo es el lóbulo ventral y el derecho es el lóbulo dorsal, lo pueden encontrar así también. Hay un proceso papilar. Entonces él va a tener un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, 2 procesos, un proceso caudado y un proceso papilar. El hígado del equino tiene también una dirección oblicua ventrodorsal. Él no se le acerca al arco costal. El hígado del caballo no se acerca al arco costal. Llega más o menos hasta el 16º espacio intercostal. 16ª, 17ª costilla, pero él no contacta con el arco, no llega al arco
El delineante sí. Ajá. Entonces aquí también tenemos que hay un lóbulo lateral izquierdo, un lóbulo medial izquierdo, un lóbulo cuadrado, un lóbulo derecho, un proceso caudado con su impresión renal. Recuerden los medios de fijación del hígado. ¿Cuáles serán? La triada, ¿no? Los medios de fijación. Por eso. Ligamento gastropático. Ajá, tienes un gastropático, Hepático esclérico. hepatoduodenal. ¿Qué más? Hay un ligamento redondo. El ligamento redondo es el que los divide en una porción derecha y una porción izquierda. ¿Qué representa el redondo? La vena umbilical. ¿Cuáles son los otros ligamentos? Ligamentos triangulares. Van a fijar los lóbulos al músculo diafragma. ¿Qué más? Ligamento coronario. Desde el borde dorsal del hígado al músculo diafragma. Falta uno. El ligamento falciforme. No lo vemos en esta cara porque el falciforme está en la superficie parietal y está en relación al ligamento redondo. De hecho, el falciforme contiene el redondo. Y el falciforme fija el hígado al piso de la cavidad abdominal. Incluso ustedes pueden encontrar casos en donde el falciforme queda atrapado en la cicatriz umbilical y forma como una especie de hernia. Pero es solo ligamento falciforme. Tenemos en el carnívoro el hígado tiene una dirección transversa y en el carnívoro el hígado sobrepasa el arco costal. Es la única especie en donde sobrepasa el arco costal. Él va a ser un poquito más complicado, él va a tener mayor número de lóbulos porque él va a tener dos izquierdos, dos derechos y los procesos. Tiene entonces lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, un lóbulo cuadrado, un lóbulo medial derecho, un lóbulo lateral derecho, un proceso caudado y un proceso papilar. Entre el lóbulo cuadrado y el medial derecho encontramos la vesícula biliar. Esto es punto de referencia importante al momento de ustedes abordar el hígado, al momento de retirar la vesícula, tengan que retirar la vesícula biliar. Eso tiene su nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo es que se llama cuando uno retira la vesícula biliar. Eso tiene su nombre, no sé si una... Algo de ciste. Por ahí va, ¿verdad? Bueno, pero usted tiene que tomar en cuenta en el lóbulo caudado, que está aquí. Tenemos el del cerdo al igual que el del carnívoro tiene una dirección transversa. En el cerdo, al igual que el equino, no llega al arco costal, no se acerca al arco costal y va a presentar igual, son dos lóbulos derechos, dos izquierdos, es decir, un lateral izquierdo, medial izquierdo, un cuadrado. Entonces entre el medial izquierdo y el cuadrado tenemos la vesícula biliar. El medial derecho, O sea, la D dice que es el medial derecho. este es el cuadrado. Ajá, exacto. Este es medial estaría izquierdo y medial derecho. Exacto. Entre estos dos. Lateral derecho, proceso caudado y no hay impresión renal. En el cerdo es la única especie donde no hay impresión renal porque los riñones no llegan, el derecho, saltan los dos al mismo nivel, son simétricos. Pasamos ahora al páncreas. Ustedes recuerden repasar las funciones. Él se encuentra en el lado derecho, abdomen anterior derecho. Vamos a ver. En el cerdo es irregularmente triangular, en el abdomen medio derecho, de entrar a la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. Consta en todas las especies, tiene un cuerpo y dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo.
Y el cerdo tiene solo el conducto pancreático accesorio, que se abre en la papila duodenal menor, como lo vimos anteriormente. En el perro tiene forma de V en el abdomen anterior y medio derecho, dentro de las últimas costillas y primeras vértebras lumbares. Al igual que el cerdo, dos lóbulos y un cuerpo. Tiene los dos conductos, pancreático principal y pancreático accesorio. Recuerden que aquí el pancreático principal se une con el colédoco para formar lineal menor. El menor se abre en la papila duodenal menor. En el rumiante tiene forma irregularmente cuadrangular en el abdomen medio derecho, ventral a las apófisis transversas de la primera a la tercera vértebra lumbar. Tiene un cuerpo y dos lóbulos, derecho e izquierdo, y tiene solo pancreático accesorio, al igual que el, ¿quién? El cerdo. En el caballo es irregularmente triangular en el abdomen anterior derecho, ventral a las vértebras torácicas, las últimas, un cuerpo y dos lóbulos, y tiene sus dos conductos, pancreático principal y pancreático accesorio. Uno llega a la papila duodenal mayor y el otro al menor, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿quién tiene los dos conductos, pancreático principal y accesorio? El equino y el Cerdo. No, el equino. bien carnívoro. Y el rumiante pequeño. Bueno, el rumiante